La idea es intentar promover el cambio en Oriente Medio. Parte de los motivos por los que fuimos a Irak la razón principal por la que fuimos a Irak fue porque pensábamos que tenían armas de destrucción masiva. Resulta que no tenían, pero sí tenían la capacidad de fabricar armas de destrucción masiva. Pero también fue para acabar con el sufrimiento humano en Irak y también para incluirlos en nuestro programa de libertad. Y entonces mi respuesta a tu pregunta es que imaginemos un mundo en el que Saddam estuviera aquí, causando más problemas, y una parte del mundo en la que tenemos tanto resentimiento, tanto odio, que la gente viene y asesina a 3.000 de nuestros ciudadanos. ¿Sabéis? Y he escuchado eso de todo iba bien hasta que llegamos nosotros. ¿Y cómo desatamos el horror? Por lo que a mí respecta, es una guerra justificada. Los terroristas vinieron y asesinaron a 3.000 ciudadanos antes de que empezásemos a instaurar la paz en Oriente Medio. ¿Qué tenía que ver Irak con qué? ¿Qué tenía que ver Irak con el ataque al World Trade Center? Nada, excepto en lo que respecta a que nadie lo ha sugerido en este gobierno, que Saddam ordenó el ataque. Irak era el 11 de septiembre, después de que sucediera el ataque. Nadie había sugerido esto. El hecho de que los ataques del 11 de septiembre los hubiera ordenado Irak. Sin embargo, sí he sugerido que... Después del 11 de septiembre, George Bush anunció el comienzo de una nueva cruzada y atacó Irak y Afganistán. El 26 de febrero de 2002, antes de la invasión de Irak, Bush manifestó en el Instituto Enterprise su intención de establecer la democracia en Oriente Medio. Entendemos que el deseo de libertad es universal. Según dijo el Todopoderoso, en los corazones de cada hombre, mujer y niño de la tierra. Después del atentado del 11 de septiembre de 2001, comenzó la lucha internacional contra el terrorismo liderada por Estados Unidos y la OTAN. Primero se ocupó Afganistán, después Irak. Esta guerra se construyó en una gran mentira extendida por los medios occidentales pro-israelitas. La existencia de armas de destrucción masiva en Irak, unas armas que no existían. Un congresista americano, Jim Moran, un congresista estadounidense, se opone a esta mentira. Le dijo a Bush algo como: Bush, ¿qué estás haciendo? No estás defendiendo los derechos de Norteamérica, estás luchando por los intereses de Israel. En esa época hablé con un reportero del periódico italiano Unità, al que habían mandado a Estados Unidos porque yo estaba trabajando para Radio Città Aperta, un canal de radio en Roma. Me explicó que entonces ya existía el lobby israelita en Estados Unidos. Se llamaba Zygmunt Ginsberg. Era un judío italiano y dijo que la comunidad judía de Estados Unidos quería una guerra con Irak. Se refería a la guerra de 1991. En Estados Unidos nuestro apoyo a Israel es fiel y así debe seguir siendo. Por supuesto, el petróleo era un factor importante para Estados Unidos. El país necesitaba urgentemente petróleo y sabían que no podían encontrar ningún sustituto para el petróleo del Golfo Pérsico. Así que para cubrir estas necesidades cada vez mayores, Estados Unidos tenía que hacerse con el control de los pozos de petróleo de Oriente Medio. En su libro La economía de hidrógeno, Jeremy Rifkin escribe: el ratio de reservas de petróleo y de producción de petróleo de Norteamérica y Noruega es de 10 años. El de Canadá es de 8 años.
El de Irán es de 53 años. El de Emiratos Árabes es de 75 años. Kuwait tiene 116 años. Arabia Saudí tiene 55 años. E Irak tiene 526 años. Y continúa negando la declaración del presidente estadounidense George W. Bush, que citó las armas de destrucción masiva como el motivo para atacar Irak. La razón que da el presidente Bush para ir a Irak es que el presidente Saddam Hussein había ordenado desarrollar armas de destrucción masiva durante los próximos 10 años. Pero tras el escenario, Washington tiene otro programa y todo el mundo está hablando de él, en privado. No está en los medios norteamericanos ni en los europeos. Quizás en los medios canadienses, pero no en los estadounidenses. Bush es un hombre de petróleo, Cheney es un hombre de petróleo, y no es un hecho casual que Irak sea la segunda reserva mayor de petróleo de todo el mundo, aparte de Arabia Saudí. Los ciudadanos estadounidenses no saben eso. Así que la idea que se está llevando a cabo en Washington es ir a liberar los pozos de petróleo con nuestras tropas, para que entonces Estados Unidos tenga una posición de dominación respecto al petróleo en Oriente Medio durante los próximos años, cerca de Arabia Saudí. Es un juego político muy peligroso, y es justo igual que la construcción de un imperio que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos atacó por el petróleo. Es un secreto a voces, y no hay ninguna duda al respecto, porque no tenían ningún otro motivo para llevar la democracia a Irak y liberarlo de un dictador llamado Saddam Hussein. Irak tenía un régimen seglar sin rastro de terrorismo y se eliminaba la más mínima señal de extremismo islámico. No había terrorismo, así que los americanos se inventaron un motivo para invadir y tener acceso libre a las reservas de petróleo. Estados Unidos invadió Irak para poder sustituir con él a Arabia Saudí. Irak tenía unas grandes reservas de petróleo y el coste de producción era muy bajo. Estos costes dependen del flujo de petróleo de los pozos. La cantidad media de estos flujos de petróleo para los 4 grandes productores de la OPEC era 100 veces la producción media de petróleo de los pozos americanos, mientras que los costes de producción de cada barril eran 1/6 del coste de los estadounidenses. ¿Cuánto le cuesta a Arabia Saudí obtener un barril de petróleo? Es una pregunta excelente. El coste es muy pequeño, muy bajo. Seguramente cueste menos de $2 producir un barril. Según el antiguo ministro iraquí Fadil Kalabi, que ahora es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Energía Mundial en Londres, Irak tiene los menores costes petrolíferos del mundo. A Irak le cuesta $1 cada barril. Nadie habría podido imaginar que terroristas suicidas se adentrarían en nuestra sociedad y saldrían todos el mismo día para pilotar aviones americanos contra personas inocentes, sin mostrar ningún remordimiento. Y este es un nuevo tipo de mal. Y nosotros lo comprendemos. Y el pueblo americano está empezando a comprender esta cruzada. Con esta declaración, Bush manifestó el contraste entre el Islam y la democracia que tenían en mente, porque Bush y su equipo habían hablado repetidamente de la necesidad de instaurar una democracia. De hecho, se menciona incluso en una de las 3 cláusulas principales del Plan para Oriente Medio. Después de la caída de Saddam, Estados Unidos comenzó a barajar Irak como el sustituto de Arabia Saudí. Y de esta forma podría aumentar su dominación sobre el petróleo de la zona y presionar a países como Irán y Siria.
questo punto però la situazione cambia ancora, dopo pochi anni. Pero unos años después de la ocupación, todo cambió. Estados Unidos comenzó a darse cuenta de que sus intereses estaban amenazados cuando Irak comenzó a ser aliado de Irán. La famosa media luna chiita estaba tomando forma. Una media luna que se extendía desde Irán y Bahrein hasta el Líbano, pasando por Irak y Siria. Un bloque en Oriente Medio, bajo el liderazgo de Irán. Capeggiato dall'Iran nel vicino Oriente. Nel caso specifico, per chi non capisce qual è la situazione. Solamente hay que mirar un mapa para comprender un poco mejor el asunto. En los últimos 10 años hemos presenciado varias guerras. 4, para ser exactos. Empezó con Kosovo. Primero Irán. No, perdón. Empezó con Irak en 1991. Después Kosovo. Después Afganistán. Después Irak y luego Libia. 4 guerras. 2 de esos países comparten frontera con Irán, Afganistán e Irak. Y es evidente que esas 2 guerras comenzaron para rodear a Irán y asegurarse de que no puede dar marcha atrás. Le guerre sono state concepite per accerchiare l'Iran e permettere all'Iran in condizioni di non nuocere. Ora, comunque il loro problema è questo. Estados Unidos se dio cuenta más tarde de que tenía que abandonar Irak. Pero su objetivo era retirarse de una forma que Irán no pudiera invadir Irak, aunque no fuese de forma militar, sino espiritual. Basta che ci sia l'espressione della maggioranza della popolazione che... Si la mayoría de los iraquíes hubieran expresado su opinión libremente, habrían elegido políticas cercanas a las de Irán, lo que habría convertido a Irak en un aliado estratégico para Irán. Así que intentaron una solución que se había adoptado en Libia e incluso en Siria y Egipto: aumentar el conflicto interno y evitar que el gobierno central se hiciera poderoso y se levantara en su contra. Que lo Stato possa diventare forte e schierarsi contro di loro. Teniendo el 65% de la población chiita y hogar de los santuarios de los imanes islámicos, así como el seminario Najaf, Irak mantiene una cercanía espiritual con Irán. Como dijo Zbigniew Brzezinski, la victoria de los chiitas en las elecciones, su control en el papel del primer ministro, el oficial de mayor rango en Irak, y la cercanía de los oficiales chiitas a Irán son prueba de ello. Durante las pasadas elecciones, Estados Unidos tuvo que retractarse de sus palabras y apoyar a los candidatos de Ba'ath para evitar que los chiitas subieran al poder. E possono sfruttare anche in questo caso le contraddizioni interne alla società irachena. Por ese motivo, Estados Unidos comenzó a aprovecharse de los conflictos internos de Irak y la situación cambió pronto. Los oficiales chiitas sabían que si había una estabilidad interna, Estados Unidos tendría que retirar sus tropas de Irak. Así que, excepto en algunos casos, no se vieron involucrados en conflictos armados con Estados Unidos. Pero los que originalmente luchaban contra Estados Unidos se volvieron sus aliados. Por eso, la mayoría de los sunitas no quería un gobierno chiita y priorizaron la oposición a ese gobierno antes que luchar contra Estados Unidos. La contrapposizione interna tra i sunniti e i sciiti e al secondo posto la lotta di liberazione dagli Stati Uniti. En Irak, La presencia del ejército estadounidense en Irak no trajo más que caos, porque antes solíamos tener un gobierno seglar en Irak y no había terrorismo. El terrorismo se trajo a Irak para combatir el terrorismo. Irak se convirtió en una mezcla de 3 fuerzas contrarias, 3 zonas que están enfrentadas entre ellas, porque se ha aumentado la enemistad. Eran los kurdos, los sunitas y los chiitas. Así que nos enfrentamos a un desastre, una crisis en Oriente Medio. Catastrophe, on peut employer ce terme-là dans le Moyen-Orient actuel. E noi viviamo una situazione di transizione, chiamiamola così, e di destabilizzazione
Estamos en un periodo transitorio de inestabilidad. Tenemos la región de Kurdistán que está prácticamente bajo control de Israel. Israel también ha intervenido donde hay petróleo. Israel siempre le ha prestado una atención especial a los kurdos que quieren la independencia y a su petróleo. Israel no tiene fuentes de petróleo y Kurdistán sí las tiene. Por eso, el federalismo económico de Irak se dio cuenta de que las ganancias y los recursos financieros están separados en las distintas regiones. La región central sunita no tiene recursos y todas las ganancias van a las regiones del norte y del sur. Así, Israel puede encargarse de su problema energético con más facilidad. Comunque la gestione è più facile per Israele risolvere questo problema, diciamo, énergético. Je pense que le but ultime, c'est de rediviser encore en 3 parties l'Irak. Je pense que c'est le projet américain. Creo que quieren volver a dividir Irak en 3. Ese es el plan que tiene Estados Unidos para Irak. Este país se consideró una amenaza y Estados Unidos lo invadió porque creían que Saddam Hussein suponía un peligro para Israel. Si dividen el país en 3, podrán controlarlo más fácilmente. Donc, rediviser un pays, 3 pays, c'est plus facile à gérer. C'est plus facile de changer les gouvernements, on connaît Ma non volevano fare niente di positivo. Desde el principio no tenían ninguna intención de hacer nada bueno. Es fácil, nada. Como he dicho, la invasión no se realizó con el propósito de ocupar Irak. El motivo principal era hacerse con los pozos de petróleo, que ahora están bajo el control de Norteamérica. Así que controlan la extracción de petróleo en Irak. Este país no tiene importancia política y tiene problemas internos. Hay explosiones continuamente. Y eso es perfecto porque le permite a Estados Unidos construir bases importantes en Bagdad y en otras ciudades iraquíes. Eso les beneficia. No tienen que invadir militarmente el país porque eso cuesta demasiado y no tiene sentido. Solamente tienen que tener el poder político acerca del desarrollo. Esa es la función de las bases militares. Como el país no puede defenderse, se crean bases militares. Están presentes un tiempo y se retiran, pero dejan allí bases militares. Las guerras modernas no pretenden derrotar al enemigo, intentan poner al enemigo de rodillas, crean bases militares y siembran el caos. Y todo eso les beneficia. El terror no está solamente en Afganistán o en Irak. El terror puede estar en todas partes del mundo. Han estado trabajando, han tenido esas guerras, especialmente en Irak. En Afganistán también, pero ha sido especialmente importante en Irak. Todo lo que se decía es que podía haber unos 75.000 civiles asesinados en Irak. Y ahora esa cifra se acerca a 1 millón de civiles. Creo que Estados Unidos no ha ganado nada en Irak ni en Afganistán. Se están retirando de Irak. Aunque Saddam hubiera ganado la guerra contra Irán, Estados Unidos no habría dejado que se convirtiera en una superpotencia en la zona. Incluso aunque caiga hoy Irán y se hagan poderosos Arabia Saudí, Qatar y otros países del Golfo Persa, Estados Unidos impedirá su crecimiento creando, de alguna forma, un conflicto entre ellos y Turquía o Israel. Por otra parte, si Turquía se vuelve poderosa, Estados Unidos intentará poner en su contra a Irán, Arabia Saudí, Israel u otro país. Coinvolto e che attivizzi e provochi una nuova guerra, appunto questa volta la scintilla che rende incandescente tutta la situazione. Está el riesgo de que enciendan una mecha e incendien toda la región. Estados Unidos también podría aumentar la inestabilidad en Irak. La situación en Irak es parecida a lo que un oficial israelí llamado Oded Yinon predijo en 1982. Había descrito su visión del futuro de Oriente Medio en la revista sionista Kibunim. Había dicho que el Líbano sería testigo de conflictos entre cristianos y musulmanes. También dijo que Irak se dividiría en 3 partes: el sur chiita, con Basora como capital, un centro sunita con Bagdad como capital y una al norte bajo el control de los kurdos. Fra sud, Basora, fra il centro sunnita, il sud sciita e il nord kurdo.
Se creó otro plan para dividir y debilitar a los países anti-estadounidenses y anti-israelitas en Oriente Medio, la Media Luna chiita. Su propósito era prevenir la convergencia de los países musulmanes de la zona contra Estados Unidos e Israel. Según este plan, se ha advertido a los países sunitas de que la parte de la Media Luna chiita de Oriente Medio, que es Líbano, partes de Siria, Irak, Irán, Azerbaiyán y Afganistán, si no se controlan o debilitan, esa media luna podría convertirse en una luna llena y de esa forma crear el caos en la zona. Bueno, Estados Unidos nunca ha conseguido instaurar la paz en esos países, suponiendo que ese fuera su objetivo. Así que, en lugar de un intento real, lo que vemos es su incapacidad para mantener la estabilidad y establecer un gobierno fuerte que traiga prosperidad a su pueblo. Así que, en estas circunstancias, lo mejor para Irak y Afganistán es que Estados Unidos realice una retirada programada y que transfiera la responsabilidad de establecer una estabilidad a los países ocupados y a sus vecinos que se verán beneficiados de esta paz y seguridad. Ai suoi abitanti e ai paesi vicini che siano interessati a garantire appunto questa stabilizzazione. Et alors, il est certain que l'Amérique s'en va, mais comme vous le savez, elle laisse... Estados Unidos se marchará seguro. Pero como podemos ver, el ejército estadounidense seguirá en Irak para ayudar a establecer una estabilidad y organizar el país. Pero creo que el gobierno de Nouri al-Maliki ya no es un aliado de Estados Unidos. n'est déjà plus un allié de l'Amérique. De todas formas, la situación actual de esos países es muy complicada. Quizás la mejor solución sea llegar a un acuerdo entre los poderes regionales y sus vecinos, algo que sea satisfactorio para ambas partes y no haga que Irak sea el escenario de una futura guerra entre poderes regionales y mundiales. Por supuesto, no digo que todos los países de la zona quieran la estabilidad de Irak. Incluso después de la retirada de tropas estadounidenses del país, Irak puede presenciar nuevas luchas entre los sunitas, apoyados por Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico, y la sociedad chiita, para impedir que Irak se acerque demasiado a Irán. Proprio per evitare che il paese si avvicini all'Iran. Je pense que ils ont mis la main dessus. Creo que Irak seguirá siendo un país unido y no veremos la división en tres partes de las zonas chiitas, sunitas y kurdas. Le pays sunnite, le pays chiite. Creo que lo más probable es que Estados Unidos y sus aliados decidan que ya han conseguido lo que querían de Irak. No está claro qué es lo que pensaban conseguir en Irak, pero simplemente que decidan eliminar sus pérdidas, porque quieren liberar esas zonas para organizar nuevos ataques. Irak es el enemigo de ayer, y Siria. Siria no es por el país solamente, es para aislar a Irán, para eliminar la profundidad de su influencia, para romper este bloqueo continuo que de otra forma estaría emergiendo. Ahora están intentando derrocar el gobierno sirio y su excusa es la instauración de la democracia. Estamos muy cerca, no se consigue una visión mejor que esta. Esta es la frontera entre Israel y Siria, y ahora también es una atracción turística israelita. Está bien poder acercarse un poco, porque solo vemos estas cosas en la televisión. Hay una atracción por ver lo que está invadiendo los medios ahora mismo. Es como si sintieras que estás en medio de todo eso.
Al venir a la frontera podemos sentir la lucha en Siria y podemos escuchar cómo caen los morteros. Aquí estamos a 1 kilómetro de la frontera.